Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a otra aventura más. Hoy estamos en la plaza principal del distrito de Hunter, a nuestras espaldas la municipalidad del distrito. Estamos ubicados a 7 kilómetros al suroeste de la plaza de armas de Arequipa. De nuestra aventura que tuvimos en el distrito de Hunter en un video anterior, que lo podrás ver en este link, conocimos al ilustre doctor Jacobo Dixon Hunter, médico arequipeño de adopción, que aunque norteamericano de nacimiento y escocés de linaje, pasó no menos de un año en Indiana, sus primeros 20 años en Escocia y 2 años en Lima y 65 en Arequipa. Personaje que todos deberíamos imitar su ejemplo. De eso trata el video del día de hoy, conocer un poco más sobre su historia. Pues si no me conoces, mi nombre es Jorge y los amigos más cercanos me conocen como Jorgillo. Y este canal trata sobre viajes, lugares, historias y costumbres. Sí, mucha cultura. Entonces, sin más palabras, empecemos. Hunter surgió por el año 1948, 22 años después de la sentida muerte del filántropo Jacobo Dixon Hunter, en unos terrenos que fueron de su propiedad donados por su viuda doña Manuel Oviedo, ante la proposición de crear una urbanización con el apellido del ilustre médico, hecha por don Manuel Zúñiga García, uno de los gestores y socios fundadores de la urbanización. Más allá de dar su nombre primero a la urbanización y posteriormente al distrito creado, el pueblo de Arequipa, a través de sus autoridades, las instituciones a las que él perteneció y los propios vecinos de Hunter, están en deuda con el ilustre personaje, profesional excepcional que ejerció la medicina en el Perú cerca de 67 años consecutivos y que dedicó su vida al servicio de los demás. Según fuentes sobre la investigación realizadas en la década de los 80, en ese entonces el estudiante de periodismo Luis Pareja Rivero, sobre la vida y obra del Dr. Jacobo Dixon Hunter, Hunter nació el 8 de septiembre de 1837 en la ciudad de Madison, estado de Indiana, Estados Unidos. Sus padres fueron Susana y Osvaldo de Hunter, ambos naturales del pueblo de Dowler, condado de Crackman, cerca a la ciudad de Edimburgo, Escocia. Tuvo 2 hermanos mayores,
Osvaldo y Janet, ambos hermanos nacidos en Escocia. Sobre su formación y estudios. En el año 1851 ingresa a la Facultad de Medicina de la Universidad de Edimburgo. En 1858 obtiene el título de médico cirujano y al año siguiente, en 1859, el 9 de abril, obtiene su licenciatura ante el jurado del Real Colegio de Cirujanos de Edimburgo, con una tesis sobre psoriasis y lepra. Tras 2 años de permanencia en Lima, el 20 de agosto de 1861, a la edad de 24 años, logra revalidar sus estudios en la Universidad de San Marcos. Entre los principales acontecimientos importantes de su vida, tenemos que en 1838, el 29 de junio, muere su madre en Dawler, a los 9 meses de haber nacido. El 30 de noviembre de 1851, fallece su padre, quedando huérfano a los 14 años. Luego, gracias al consejo de su maestro, el señor Sime, y su compañero de estudios, el doctor Smith, obtiene el puesto de médico en el vapor Lima, en la línea de vapores Pacific Steam Navigation Company, que prestaba servicios entre Liverpool, Inglaterra y las costas del Pacífico. El 26 de mayo de 1859 parte de Liverpool llegando al Callao días antes del 28 de julio, día de la Independencia Nacional. Al poco tiempo obtuvo una colocación en el antiguo hospital de Bellavista, Lima, dedicado a la asistencia de marineros extranjeros. Su primer consultorio lo tuvo en las esquinas de las calles Piérola y Santo Domingo, donde quedaba la empresa Braillard, atendiendo a los jefes empleados y familiares por cuenta de las casas que lo habían contratado. Se afirma que su traslado se dio posteriormente al consultorio en la casona ubicado en la esquina de Jerusalén y San José ante la gran demanda de clientela. El 28 de agosto de 1863 contrae matrimonio con María Harsen Aberestori, dama arequipeña de 16 años de edad. El 13 de noviembre de 1882 fallece su esposa. En 1917, a la edad de 80 años, contrae segundas nupcias con su asistente, la señora Manuela Oviedo. En 1921 abandona el ejercicio de su profesión tras 60 años de labor acertada y sacrificada. Sobre sus actos más resaltantes podemos tener que el doctor Jacobo Hunter, estando en cierta ocasión de viaje, se enteró del terrible terremoto que devastó Arequipa el 13 de agosto de 1868. Estando desde París, envió ayuda para sus amigos más pobres.
Asimismo, cuando se produjo la guerra con Chile, su esposa María Harmser convirtieron su casa de La Merced en un taller de costura, donde con algunos amigos confeccionaron vestidos para las tropas destacadas en Arequipa y que partían para defender la frontera al sur. Ejerció su profesión en beneficio desinteresado de los demás pobres. Según cuentan, recorría las calles de Arequipa en su caballo para visitar a sus enfermos, repartiendo gratuitamente medicinas, especialmente cuando las epidemias o las revueltas asolaban la ciudad. Llevaba a los enfermos pobres a su casa, alimentaba a los hijos de sus madres enfermas, ejerciendo además gratuitamente de médico forense. Por otra parte, transmitió sus conocimientos a varias generaciones de jóvenes médicos arequipeños, entre los que figuran Edmundo Escomel, otro personaje ilustre de la ciudad de Arequipa. Fue autor de Arequipa como ciudad de salud, observaciones sobre la disentería, accesos hepáticos tratados antisépticamente, entre otros trabajos, siendo además un gran experto en antisepsia y anestesia. Colaboró en revistas científicas internacionales y afamadas de Nueva York, Londres, Escocia, etc., entre las cuales se difundía el estudio de la sintomatología de algunas enfermedades, sino también algunas características de Arequipa en el orden sanitario, como por ejemplo las propiedades de las aguas que brotaban del subsuelo en Yumina. Ilustres hijos de Arequipa como Francisco Mostajo, Edmundo Escomel, Percy Gibson y muchos más reconocieron en sus trabajos el aporte a la ciencia, la humanidad y la abnegación del Dr. Hunter. Fue miembro de importantes instituciones como el directorio de la Sociedad de Beneficencia Pública, Sociedad Médica. Fue fundador del Selecto Cruz de Arequipa y muchas instituciones más. Nació en Estados Unidos y no en Escocia, debido a que en el año 1837 su padre, que fue pastor presbiteriano, se encontraba de viaje junto a su madre y hermanos con fines evangélicos por dicho país. Profesó durante su vida una entrañable amor por Escocia y Arequipa. Vivió entre 1870 y 1920 en la calle La Merced, pero también en 1890 fijó su residencia en la villa de Tingo, donde construyó su casa en la Quinta Hunter, hoy Villa Quinta Victoria, en el barrio tradicional del Morro de Arica. En 1920 hasta su muerte en 1926 estableció su casa en Rivero, donde actualmente funciona una institución educativa. Por mala fortuna perdió a sus dos únicas niñas de muy tierna edad. Su entrega a los demás se evidenció en el ejercicio eficiente de su profesión en beneficio de los más pobres, a los que atendió sin interés alguno, pues prefería la satisfacción del deber cumplido antes que la ganancia monetaria. Durante la turbulenta vida de la Arequipa revolucionaria, asistía a los bandos en pugna en forma desinteresada. No faltaron ocasiones en que enemigos circunstanciales se juntaban en su consultorio. Por eso, las autoridades de ese entonces declararon su admiración y gratitud, denominándolo como
benefactor de Arequipa. Se cuenta que el doctor Pérez Araníbar, sobre la labor filantrófica del doctor Jacobo Hunter, que una vez una infeliz mujer, al dar a luz, su hijo se encontraba en peligro de muerte a causa de una gran complicación que requería una delicada intervención quirúrgica, y no siendo posible operarla en su humilde tucurio, la hizo conducir a su propia casa, la instaló cómodamente, practicó la operación necesaria y la asistió hasta su completo restablecimiento en forma gratuita. Una mujer viuda llena de hijos sufría al mismo tiempo los tormentos de la enfermedad y los apremios del hambre. El doctor Hunter le asistió personalmente y le proporcionó todos los elementos necesarios para su curación y para el cuidado de sus hijos durante todo el tiempo que la enfermedad la imposibilitó para ocuparse de ellos. El doctor Hunter fue amigo personal de personajes políticos y de presidentes de aquel entonces, como don Ramón Castilla, Manuel Prado y Lavalle, Mariano Prado Ugarteche, Eduardo López de Romaña, Manuel Cándamo Iriarte y el escritor don Ricardo Parma. Bueno amigos, hemos llegado a la parte final del video. Mil gracias por habernos acompañado. Apóyanos con un me gusta, comparte, suscríbete y todos a seguir el ejemplo de Jacobo. Nos estamos viendo.